Saludos cordiales, amigas y amigos del programa, para todos los amigos que nos escuchan. Otra edición especial de Entre Amigos. Estamos con Mario Molina desde la ciudad de La Paz. Mario, bienvenido. Después de mucho tiempo retomamos este programa. Muy buenas tardes, querido José Luis. Buenas noches, buenos días, según capten tus los televidentes este programa. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Obligado, el tema de esta semana tiene que ver con las elecciones generales que se aproximan. Me parece que no hay todavía un calendario muy determinado. ¿Tú has escuchado algo de un calendario? Solamente escucho hablar de fechas aproximadas. Mira, ha habido un decreto últimamente, el último decreto que han sacado, que es posponiendo el plazo de los 10 días que tiene el Tribunal Supremo Electoral para la convocatoria a elecciones. Este plazo va a comenzar a correr el primer día de enero, vale decir que se ha extendido un poquito el plazo para la convocatoria a elecciones. Ya el señor Salvador Romero adelantó que esto era muy difícil cumplir con los plazos para alcanzar al periodo constitucional valga la redundancia, del periodo presidencial que ya concluye, y conclusión que, por supuesto, es para la presidenta Áñez y también para el órgano legislativo. Entonces, estamos en un periodo, un terreno especial, porque esto acarrea también la consulta de una prórroga legal de la gestión presidencial y del órgano legislativo, además de los municipios, que ese es el paquete que se ha mandado en consulta al Tribunal Supremo Constitucional, al Tribunal Constitucional Plurinacional de Sucre. A mí lo que me preocupa es, primero, que estos plazos son demasiado cortos. Seguramente la ciudadanía se ha dado cuenta. Se hablaba, por ejemplo, de 48 horas para hacer una actividad determinada y luego se lo amplió a 10 días, que era lo más razonable, inclusive un poco más, unas 3 semanas, para que el proceso electoral se haga de una buena forma. Pero también, Mario, hay la sospecha de alguna gente, dice, es que quiere quedarse Yanine Áñez más tiempo en la gestión de gobierno porque tiene algún interés de seguir gobernando. Entonces, frente a estas sospechas, el Ejecutivo actual, que es un gobierno de emergencia, totalmente de transición, tiene que ajustar el cronograma para que en el menor tiempo posible se realicen nuevas elecciones generales en el país, ¿no es cierto? Yo coincido contigo, este es el derrotero trazado hasta este momento. Ahora la pelota está en la cancha del Tribunal Supremo Electoral, que es quien tiene que medir los plazos para realizar tareas muy urgentes para realizar las elecciones. La tarea más importante será la limpieza del padrón electoral. Sí. Está también la parte de infraestructura, la infraestructura de los tribunales departamentales que han sido quemados en Sucre, en Cochabamba, etcétera. En Santa Cruz. En Santa Cruz. En Santa Cruz. Exacto. Entonces, hay un daño físico que hay que restituir, no en cuanto al servicio que prestaba, sino en cuanto a escenario en el cual se tiene que mover electoralmente el departamento de que se trate. Entonces, ya el señor Salvador Romero ya puso sobre el tapete que no solo era ocuparse del tema de mandar a imprimir nuevas listas, nuevas papeletas y ánforas, etc. No solamente es la papelería, por así digamos, de las elecciones, sino además son estos otros inconvenientes que tiene el Tribunal Supremo Electoral frente a sí de cara a las nuevas elecciones. Entonces, ya nos ha adelantado que el plazo para llegar al tiempo en que constitucionalmente termina la actual gestión presidencial era imposible. Entonces, previendo esta imposibilidad, es que se ha mandado en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional de Sucre
esta consulta de prórroga de mandato para ver que alcance el tiempo suficiente para que el Tribunal Supremo Electoral conduzca adecuadamente las próximas elecciones. Algo que ha sido muy complicado, Mario, ha sido la conformación de este Tribunal Supremo Electoral. Me gustaría saber qué opinas tú al respecto. En mi opinión, un proceso muy tortuoso, muy complicado. Además, ha tenido que negociarse además con una fuerza política que aún está vigente en el país, el movimiento al socialismo. Algunos sectores han protestado porque dentro de este Tribunal Supremo Electoral aparecen como vocales estrechos colaboradores de exministros del gobierno o gente que estaba vinculada a ese partido. Ha habido una tremenda discusión, un descontento, inclusive hasta una suerte de divisiones al interior del principal partido oficialista en este momento, oficialista de emergencia, Unidad Demócrata. Ha habido parlamentarios o parlamentarias que definitivamente se han puesto en contra del nombramiento de algunos tribunales supremos, de algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral y también de los tribunales departamentales electorales. ¿Qué opinión te merece a ti esta conformación del Tribunal Supremo Electoral? A mí me parece que es lo que tenía que hacerse. No se podía excluir una fuerza política que tiene presencia mayoritaria y abrumadora todavía en este órgano, ¿cómo se llama? El Parlamento, que tiene una gran... El órgano legislativo. Órgano legislativo plurinacional. Todavía no me acostumbro a ese nombre un poquito largo. Se me va cada rato el nombre y uno no se acostumbra todavía a los nuevos nombres que se les ha puesto, pese a que estamos tantos años. Era más fácil decirle Parlamento. Entonces hay una fuerza importante que tiene presencia y que no se puede excluir si es que queremos garantizar un proceso electoral que más adelante no sea pues tildado de alguna sospecha. ¿Así que te parece? Mira, José Luis, yo creo que yo pondero la experiencia demostrada en el manejo de este escenario tan difícil que son las negociaciones entre pasillos y reuniones en cualquier hora y a cualquier día de la semana, cuando se trata de resolver un problema de elección de tantas personas que debían ser elegidas. Al final, hemos visto por televisión que había una plantilla donde cada diputado y luego cada senador han tenido que aprobar una lista previamente consensuada. Si se tomaba el criterio único de decir, bueno, deben entrar solamente los que tienen mayor puntaje, primero que legalmente esa figura no existe, porque de otra manera serían los que saquen el mejor puntaje son Tribunal Supremo Electoral, no habría que elegir a nadie. Es justamente la segunda fase, la más difícil, de un número de postulantes que cumplen los requisitos y llenan de determinado puntaje que los legisladores tienen que elegir. Y esa elección era muy difícil. Si se hacía cargo por cargo, nombre por nombre, hubiéramos seguido viendo en televisión elecciones, y todas son con voto escrito, recoger el ánfora, en fin, es un procedimiento muy complicado. Entonces yo creo que lo que ha hecho el senador Ortiz, que ha comandado a demócratas, creo que al senador Ortiz lo hemos visto ahora dando una muestra de su la tremenda capacidad adquirida en muchos años de ser parlamentario. Él tiene se le ha puesto a prueba, en realidad. Se le ha puesto exactamente. A prueba. Ha sido un examen, pero muy duro, porque si eso se descontrolaba, el día de hoy a esta hora seguiríamos viendo cuartos intermedios, salidas, abucheos y rupturas muy difíciles, muy fáciles de producirse y muy difíciles para continuar después. Entonces, luego yo creo que la aparición de la senadora Copa en escena, sin hacer juicio de valor para atrás o para adelante, pero han sido los grandes dos articuladores de las fuerzas que están presentes en esa asamblea legislativa, en el órgano legislativo,
de tal manera que hemos pasado una fase muy difícil de una manera absolutamente expedita, y eso es fruto de un arduo trabajo de negociación. Ahora, el resultado a muchos no nos gusta A, B, C o D, E, F. Yo hubiera preferido a X, Y, Z, a 1, 2, 3. Ahí nos vamos a quedar discutiendo para siempre. Pero lo objetivo, lo posible, es lo que tenemos en manos. Ahora, yo creo que con Salvador Romero el Tribunal Supremo Electoral está en muy buenas manos. Y si nombramos a algunos de los miembros de los tribunales departamentales electorales, creo que también está en buenas manos. No sé, esa es la impresión, aunque aparecen nombres de personas que yo personalmente no las conozco, pero alguna que otra persona le dan confianza a la población. Por lo menos no han habido observaciones públicas o abiertas en contra de esas personas. Se ha recurrido un poco a algo así como a elegir personas notables. Yo creo que sí, en general, las personas que han sido nombradas por la presidenta interina, es un listado, yo te digo en términos generales, confiable. Esto es lo que traslucen. Yo creo que nadie, al decir este es bueno o malo, pone sus manos por él o por ella, pero es un grupo de ciudadanos que merecen crédito para decirles en sus manos está la próxima elección y pensamos que ellos lo van a hacer bien. Por ejemplo, el representante de la presidencia del órgano ejecutivo en el Tribunal Departamental de La Paz suscitó una cantidad de mensajes, y en las redes se movieron, lo acusaron de todo y de nada. Es el doctor Fernando, caramba, en este momento se me acaba de ir de la cabeza, pero este es un profesional que ha vivido en el Tribunal Supremo Electoral, en el ex Tribunal Electoral Nacional, prácticamente casi toda su vida profesional. Entonces, él ha trabajado con muchos regímenes, con muchos presidentes, con muchísimos vocales, ha visto pasar por el Tribunal Electoral a muchísima gente, y es un hombre con una experiencia extraordinaria, técnico, es abogado, y su especialidad es el derecho electoral, lo propio con el señor Salvador Romero, que a no dudar debe ser el profesional con mayor capacidad acumulada en materia de derecho electoral, sin desmerecer a nadie, y particularmente al doctor Jacinto Eiffel, que es otra personalidad que ha demostrado en el pasado haber conducido un tribunal también electoral muy difícil, y lo hizo perfectamente, de tal manera que creo que coincido contigo, y creo que la mayoría de la ciudadanía coincide en que hasta el momento no tenemos por qué dudar que la cosa se descarrile desde el punto de vista de la idoneidad de los elegidos. Y ahora quisiera dedicarle unas pocas palabras también a la gestión que está haciendo la presidenta transitoria, yo diría más bien presidenta accidental, en este momento legítima, constitucional, obviamente. Una tarea muy difícil, pero que en poco tiempo una persona que no estaba preparada para cumplir esta función específicamente, pero que sí tenía una experiencia larga de vida parlamentaria, con una dosis de sentido común y una habilidad de negociación y de conversación, porque se veía en las cámaras, en las transmisiones de televisión boliviana, cómo ella se acercaba a Eva Copa y desarrollaban una conversación de mujer a mujer, pero por el rostro se veía que era una conversación amena, casi de mujer a mujer, para resolver algunos problemas. Al margen de eso, a mí me llama muy poderosamente la atención cómo algunas medidas urgentes se han tomado en tan poco tiempo, con un criterio muy aceptable, más que aceptable para la población. Ahora, de repente para algunos sectores, y para mí también, me parece que algunos ministros se quieren disparar un poco cuando nos comienzan a hablar de que en tan corto tiempo, en un gobierno transitorio, van a ejecutar ciertas políticas de Estado. Cuando creo que más bien, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, esto corresponde a un gobierno que salga del proceso electoral. Obviamente un
un gobierno que va a venir de esas elecciones va a tener un plan de gobierno, una caracterización del país y un programa de gobierno para ejecutar. Este gobierno, el actual, no tiene un programa de gobierno. Y ahí me parece que algunos ministros quieren acelerarse demasiado, ya como si quisieran cambiar ciertas políticas de Estado que creo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, corresponden legítimamente al próximo gobierno que salga fruto de las elecciones generales. Mira, en términos generales concuerdo contigo, José Luis. Y lo que le corresponde al actual gobierno de transición, o de emergencia, como lo has llamado tú, solamente es conducirnos hacia el siguiente puente que se llaman elecciones generales. A un principio hubieron, se desbocaron algunas bocas y algunos ministros y la propia presidenta. Pero las circunstancias han ido alineando, pero quedan, yo coincido contigo, determinados ministros que parece que estuvieran haciendo de su gestión una campaña para promocionar sus rostros y sus personas para las siguientes elecciones o para los siguientes gobiernos. Sí, y eso me parece peligroso, me parece peligroso. Muy peligroso. El señor Arias, por ejemplo, está haciendo una gestión para mostrar su rostro y mostrarse y presentarse como ministeriable o entrar en política otra vez. Y a mí me parece muy peligroso. La verdad es que yo no creo que... Ahora, está bien que se haga la tarea de fiscalización. Creo que tampoco pueden entrar y hacerse de la vista gorda, ¿no? Pero, yo no creo que hacer una gestión para conducirnos a la próxima elección sea sinónimo de que ellos se queden sentados de brazos cruzados en sus escritorios, de ninguna manera. Hay un aparato muy grande que debe moverse y eso requiere del concurso diario y cotidiano y cada hora de las personas que están encargadas de esa función. Pero hay determinadas carteras que evidentemente en lugar de ayudar a poner calma y paños fríos frente a un proceso electoral que nos va a volver a poner en apronte, que no ayudan. El ministro de Gobierno es una persona que tiene una agenda personalísima, tiene un hígado que está haciendo una gestión en función de su propia agenda, y a mí me parece que es uno de los personajes que nos está poniendo en muy peligrosas situaciones porque tiene una agenda personal que se cruza con medidas que ha tomado y que él lo manifiesta a diario y cotidianamente, y poco menos que le falta decir que andemos otra vez con nuestros testamentos bajo el brazo. Eso yo lo digo porque así lo siento y así lo siente una inmensa mayoría. ¿No? Salvando la diferencia y las circunstancias nos ha dicho exactamente lo mismo. Así es. Sin embargo, también hay que entender que en el aparato del Estado todavía se ha quedado, y de muy buena voluntad, muchísima gente del gobierno del MAS. En los últimos 2 años, en la gestión del MAS, ha ingresado gente por examen de competencia también a algunos sectores, porque como que se le había acabado la beta de encontrar personal entre su militancia. Esta gente quiere trabajar, pero también queda la otra gente que viene del partido, del MAS. Si tienen autoridades, porque no se puede hacer una masacre blanca y cambiar todo el personal del aparato del Estado. Entonces, se puede generar una suerte de conflicto interno que podría inclusive perjudicar el normal funcionamiento del aparato del Estado, que en este momento es vital y es importante para su recuperación. Por eso decía que creo que el actual gobierno debería andar con calma y también adoptar esa política de consenso en cuanto hace al manejo mismo del aparato administrativo en cada uno de los ministerios y también en las empresas del Estado, que son vitales para que el Estado continúe funcionando en estos momentos, sin dejar de lado algunas medidas que sí se pueden tomar, que sean pero estrictamente de emergencia. Eso es lo que yo pienso. Y cambiándote de tema un poco, Mario, vamos a la parte de cómo se ve el panorama electoral, las candidaturas. Después de todo el movimiento, que yo lo califico como
un movimiento de rebelión civil ciudadano, de resistencia democrático que solamente reclamaba el respeto al voto y no otra cosa, aparecieron dos personajes aparentemente con un tremendo caudal electoral muy fuerte. Uno era Luis Fernando Camacho, el líder cívico de Santa Cruz, y por el otro lado, por el lado del occidente, Marco Antonio Pumari, líder cívico de Potosí. En un determinado momento la gente decía, si los dos van juntos, la votación se puede disparar hasta el 60, 65, 70% tranquilamente. Pero bueno, todo estaba marchando bien, sin embargo, habían algunas cosas por detrás, bueno, los que alguna experiencia tenemos en política sabemos que ambos no tienen partido político, no tienen una estructura orgánica, tampoco tenían intenciones partidarias políticas expresadas públicamente como para ejercer el gobierno, no tenían una organización, no tenían un proyecto, un plan de gobierno. Entonces comenzó la discusión y hoy en día, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, el panorama parece un poco más, más moderado, más equilibrado. Eh, Aunque yo no creo mucho en las encuestas que se han hecho últimamente, pero algunas tendencias hay. Si tomamos en cuenta las elecciones últimas, las que fueron anuladas por ser irregulares, completamente fraudulentas, si tomamos en cuenta algunos de los resultados, tenemos que recoger algunos aspectos. El MAS tenía una votación del 38, 40%. El voto duro del MAS probablemente sea 38, 30, 40%. Es un partido orgánico, es una de las estructuras más sólidas que aún funciona en el país. Otra cosa es que su dirigencia haya abandonado, que la élite haya salido del país y que esté tratando de reestructurarse, pero las bases quedan. Entonces, un partido político con fuerza y que sin importar el candidato, aunque sí va a ser muy importante el candidato que se nombre en el MAS, aparentemente va a ser un partido que va a generar una cierta presencia en el próximo proceso electoral. No se va a borrar, no va a desaparecer el MAS. Va a ser un partido protagonista. Puede ser el segundo o tal vez el primero, dependiendo de cómo se muevan las otras candidaturas. Porque si Pumari va por su cuenta y con una candidatura y Luis Fernando Camacho con otra, y Carlos Mesa, que es importante referente también, que va a estar entre los dos primeros seguramente, el voto se va a volver a dispersar como estaba pasando antes del 20 de octubre. Se va a volver a dispersar en dos o tres candidaturas y ahí es donde el MAS aparentemente puede aparecer con una presencia gravitante y nada raro, y no falta alguno hoy. Yo vi que un analista en CNN dijo, parece que en Bolivia van a ir a la segunda vuelta electoral. A la segunda vuelta electoral, como está en este momento el panorama. ¿A ti qué te parece, Mario? ¿Cómo lo ves desde La Paz? Mira, José Luis, yo creo que en muy poco tiempo, pero de una manera dramática, hemos visto una ola gigantesca, producto de las movilizaciones callejeras, y esa ola estaba en la cresta de la ola. Aparecieron dos cívicos, Camacho de Santa Cruz y Pumari de Potosí, y todo parecía en ese momento que estos señores sabían cómo, utilizando la figura de la ola, sabían cómo surfear encima de la ola. Pero yo creo que la imagen es exacta. En el primer intento de mantenerse encima de la ola, se han descalabrado de una manera extraordinaria. Yo creo que los dos señores no pueden echarle la culpa a nadie de la situación de imagen que tienen ahora. El señor Fernando Camacho, en mi criterio, ha actuado como un bonzo del Asia, que estos monjes que se echaban gasolina sentados en la vía pública y se incendiaban solos. El señor Camacho se ha autoeliminado de una manera atroz, de tal manera que hoy día él tiene, en mi criterio, muy pocas posibilidades de ser considerado seriamente una cabeza de fórmula de las estructuras políticas
potentes del país. El señor Pumari, lo propio, a consecuencia directa, indirecta, como sea, ha sido arrastrado por el mismo señor Camacho. Pero este punto no creo que deba quedarse con el hecho de saber que se han desbarrancado solos y están hechos andrajos en este momento, muy abajo en las posibilidades. Creo que lo que tenemos que sacar como conclusión es que esta era toda la musculatura política de estos dos señores. Y en política no solamente... Sí, perdón. Yo creo que todavía tienen alguna posibilidad. Mira, perdona que discrepe contigo. ¿Cómo no? No están tan abajo. Aquí en Santa Cruz la presencia indudable del líder cívico es muy importante, muy gravitante. Yo te digo que si se presentara una candidatura, qué sé yo, por la gobernación o inclusive una candidatura presidencial, puede tener una importante votación regional. Por eso va a depender mucho. ¿Te has dado cuenta que desde el 20 de octubre para acá, la política boliviana se ha vuelto demasiado dinámica que en 48 horas todo puede cambiar? Así es. Todo puede cambiar. Entonces, esto es evidente. Yo creo que en ese análisis, ellos también, Camacho y Pumari, todavía tienen algunas perspectivas bien importantes. Lo que sí, yo creo que tienen que rectificar algunos errores que han cometido. Por ejemplo, a mí me parece un error tratar de borrar del mapa a Carlos Mesa cuando es el partido al que le hicieron el fraude electoral en las pasadas elecciones del 20 de octubre. Es el partido que convocó a la resistencia ciudadana para defender el voto y se le acusó de ser el principal responsable de la violencia desde el movimiento al socialismo. Y es un partido que se mantiene todavía con una estructura y una propuesta de gobierno. Ahora, alguno me va a saltar, me va a decir seguramente ahí en los comentarios, usted es mesista. Esa es la realidad. Existe todavía esa candidatura. Y una cosa muy interesante de Carlos Mesa, usted puede opinar varias cosas, pero calladito está mejor que ninguno, porque no ha hecho muchas declaraciones sobre este tema, solamente han dicho que van a seguir con Pedraza y se mantiene ahí como una alternativa real, tal vez con las mismas posibilidades que antes del 20 de octubre, en mi modesta opinión. Pero bueno, habrá que ver. Yo te decía, discrepo un poco en el tema de Camacho y Pumari. Pumari se está moviendo por toda Bolivia. Creo que está tratando de corregir aquello, de tratar de armar un movimiento, porque a estas alturas armar un partido político en meses es imposible. Históricamente los partidos políticos en Bolivia se han conformado en procesos más largos de años, 5 años, 10 años. De hecho, los partidos más grandes han tenido un proceso de formación hasta de décadas. El MNR era un partido muy fuerte que se ha ido formando en décadas desde el 52 para llegar a ser un partido importante en los 60 y bueno, en los 70 enfrentado a las dictaduras, los 80 retorna aunque dividido. Esa es la historia de un partido político. A Banzer el formar ADN le llevó sus 8 años. Toda su dictadura. ¿No? Después en principio toda su dictadura. Toda la dictadura de 7 años, pero después 4 años más. Capitalizó en su partido, claro. No es fácil, no es soplar velas el construir un partido político alternativo. Lo que sí se puede construir es un movimiento, y eso Mesa lo ha hecho. Se llama Comunidad Ciudadana. Un movimiento donde están varios, está Revilla de la Paz, en fin. Eso está tratando de hacer Pumari, por eso yo no le quito esperanzas. No digo que estén hundidos, pero sí errores se cometen, yo diría un poco por inexperiencia también, ¿no? Y a veces hay que tener moderación en el uso de los micrófonos. Cuando te haces famoso, tienes que saber utilizar la fama de una manera adecuada porque te puedes quemar. Esa es la experiencia que yo recojo de lo que ha sucedido. Pero lo que a mí me preocupa es que tengamos que llegar por todas estas cosas, muy probablemente, a una segunda vuelta electoral, teniendo al MAS, el candidato que sea del MAS, como protagonista de la segunda vuelta electoral. José Luis, sí estamos en ese escenario. Lo primero que es rescatable absolutamente de tu intervención es que vivimos un momento de volatilidad política, pero extraordinaria. Lo que ayer parecía, hoy día ha desaparecido y mañana aparecen otras. Estamos como viendo un caleidoscopio, pero muy rápido.
Sin embargo, hay determinadas cosas que marcan, en mi criterio, con mucha fuerza. Una de las demandas absolutamente universales en el planeta hoy día, en todos los rincones del planeta, es pedir transparencia y honestidad para el que pretende manejar la cosa pública. Esto ocurre en Inglaterra, ocurre en Japón, ocurre en Bolivia, en todas partes. La ciudadanía mundial exige que quien recibe un sueldo por administrar la cosa pública, lo primero que tenga que ser sea honrado y absolutamente pristino. Esto nos ha... quien crea que eso se puede brincar está equivocado, pero de medio a medio. La corrupción es el otro elemento que ha destrozado la política en el planeta entero y es el otro elemento que está presente en todos los votantes, sean viejos, jóvenes, hombres, todos queremos que el funcionario, el servidor público, sea un hombre honrado absolutamente y tenga una conducta, pero muy clara, anticorrupción. Lamentablemente, los audios que han destrozado al señor, en mi criterio han destrozado al señor Camacho, son exactamente el descubrir que ninguno de los dos elementos estaban presentes ahí. Y este me parece que es el principal problema. Y que puedan recuperarte, sí. En política está muerto solamente el que está 3 metros bajo tierra y en un cajón. Así es. En política están vivos todos los que están sobre la tierra. De tal manera que nadie está muerto políticamente porque hoy día se pegó un tropezón y está con la nariz hinchada. Pero yo creo que hace mucha falta experiencia y tener una escala de valores y una estructura de valores que traduzcas en tu lenguaje, en tu actitud, en tu vida privada, en tu vida pública, en todas partes. Porque el momento que yo no creo ni nadie cree en las personas que de cara al público es buena y en la vida privada es un pegamujeres. No existe esa dicotomía. Hoy día más que nunca la vida privada es parte de la vida de los hombres públicos. Así es. Hemos visto caer políticos en Alemania por haber fraguado un título universitario. Sí, y ese es el principal defecto que tiene Evo Morales, por ejemplo, ¿no? La incoherencia entre lo que dice y lo que hace. Lo que hace, ¿no? Él puede decir a nivel internacional, con toda la prensa que maneja, que es perseguido, que no le dejan entrar al país, porque es lo que trata de demostrar. Pero nosotros en Bolivia sabemos qué es lo que realmente hizo. Llamó por teléfono para organizar un cerco a las ciudades y no lo dijo una sola vez, no solamente en la llamada telefónica, lo dijo públicamente en concentraciones previas. Vamos a enseñarles a estos qué es hacer bloqueos, qué pititas ni llantitas, les vamos a acercar y vamos a impedir que entren los alimentos. Eso es un delito. Estás queriendo matar de hambre a tu propia gente a la que gobiernas, porque él era presidente de todos los bolivianos, no solamente de los azules o de los colorados o de los verdes, sino de toda Bolivia. Tiene un presidente la obligación de velar por todos. Entonces, ese es el factor fundamental que hasta ahora ni él ni en el MAS se han dado cuenta. La coherencia que debe haber entre el personaje, el ser humano, su vida privada y lo que dice públicamente. Porque estoy de acuerdo plenamente. Y bueno, Evo Morales está donde está justamente por toda la historia que conocemos de cerca. Yo creo que si hubiera que hacer un análisis de cómo es que perdió el poder el MAS, es un tema muy, muy denso, muy complejo, porque son múltiples escenarios que hay que analizar. Pero allá está él donde está, gracias a errores, pero garrafales en la gestión que le cupo desempeñar. Pero ahora estamos frente a una nueva oportunidad que nos estamos queriendo dar los bolivianos. Y yo creo que algo que no puede aparecer ni siquiera es un atisbo de todo aquello que ha acompañado al defenestramiento, a la caída o como se quiera llamar del gobierno del MAS. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos
los bolivianos estamos con la piel erizada respecto de determinados puntos. Corrupción, mala conducción, culto a las personalidades, etcétera, son cosas que sencillamente en este momento en Bolivia nadie se traga. El momento que aparece un rasgo de aquello que hemos pensado que es lo que ha defenestrado al anterior gobierno, ese rasgo aparece tremendamente visible en cualquier candidato que está empezando a querernos decir que él es el llamado a conducir el país. Entonces, yo creo que el analizar las causas y el por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido con el MAS nos debe señalar qué es lo que no tiene que hacer, ni mostrar, ni decir el que quiere conducir el país. Exacto, Mario. Bueno, creo que nuestro tiempo ha concluido. Te invito a despedirte de nuestra audiencia que se da por las redes sociales. Querido José Luis, yo te agradezco nuevamente la oportunidad y yo quisiera despedirme sin antes dejar de mencionar, yo quiero referirme a un tema que es preocupante. Han circulado muchos materiales en las redes, en la prensa, etcétera, de la posibilidad de que se estuviese trabajando en la alternativa de quitar la personería jurídica al movimiento al socialismo. De hecho, sabemos que el día jueves próximo, el día 26 de diciembre, sala plena del Tribunal Supremo Electoral está convocado a analizar, entre otros temas, el tema del MAS. O sea, aquella corriente política y de opinión y fuerzas que están pujando por esa solución, están haciendo marchar el aparato político también en ese sentido. Ahora, tú sabes que ha hecho suficientes méritos como para que le caiga una medida de estas características, por lo menos su dirigencia, ¿no? Mira, José Luis, yo creo que cuando hablamos de un Estado de Derecho, democracia, vayámonos a la ley del órgano jurisdiccional electoral, que es el Tribunal Supremo Electoral. Hay un régimen legal que debe ser cuidadosamente manejado y hay una ley de partidos y organizaciones sociales. O sea, tenemos una estructura legal y es en el marco de esa estructura legal que nos debemos manejar. Cualquier movimiento de brincarse las leyes y los procedimientos y hacer aparecer una razón suficiente para quitarle la personería jurídica al MAS, va a conducir a un problema en el país de desestabilización del sistema. Y yo creo que hay que hablar con mucha seriedad de este tema, con mucho énfasis, no por defender a unos y a otros, sino por saber lo que nos puede ocurrir en el país. Yo te digo, José Luis, yo veo incluso a familiares de bolivianos que viven en el extranjero que están pidiendo a gritos que ocurra aquello, sin saber que sus hijos van a quedar envueltos en medio del fragor de lo que ya hemos conocido los bolivianos lamentablemente demasiadas veces. Yo creo que a estas alturas lo más irresponsable que podríamos hacer con la historia del país es conducir a un nuevo enfrentamiento que con cualquier motivo. Yo creo que ahora sí debemos dar prueba de que hay un espíritu democrático y hay un espíritu de legalidad y respeto pleno a la Constitución, a la ley que gobierna a los partidos y organizaciones políticas y el Tribunal Supremo Electoral. Yo personalmente creo que los miembros que están en el Tribunal Supremo Electoral, en su mayoría, porque a muchos no conozco, pero en su mayoría son gente que ha trabajado toda su vida entregada a el tema del derecho electoral. Yo no creo que estén dispuestos, este es mi criterio, a quemar toda esa trayectoria en una aventura de tratar de resolver el tema por otra vía, que es anulando la personería jurídica de un partido que tú te has encargado, José Luis, de decir con mucha precisión que es un aparato que tiene presencia y tiene la posibilidad de mover la política de este país, sí. Y no se trata de caerse de rodillas vencido ante una realidad que no nos gusta. Estamos jugando un juego democrático, estamos tratando de mantenernos en el
y lo muy difícil de mantenerlos en la legalidad y en la constitucionalidad. Y un error de esa naturaleza en estos momentos en el país, permíteme decirlo en términos de los orureños, no nos va a permitir llegar al carnaval de febrero. Yo me despido. Muy bonito tu final. Y yo también creo que la democracia se construye en base a la tolerancia, una tolerancia que pasa por el reconocimiento del rival. Hemos criticado justamente en el MAS esa actitud de eliminar al contrincante, al que pensaba diferente, de perseguirlo judicialmente, y creo que no es el momento de caer en la misma práctica. Muchísimas gracias de mi parte y será hasta la próxima semana. Hasta luego.